¿Qué son las líneas ley? Es lo que vamos a ver ahora en unas diapositivas que les tengo preparado para todos ustedes. Sepan ustedes que este es material inédito, y digo material inédito porque lo redacté Ah, yo, sí. así es que si me equivoco me avisan, pero bueno, aquí me la estoy jugando porque en realidad quería darle otra visión a lo que son las pirámides y pensándolo bien ahora de manera más racional, encuentro yo que no está alejado para nada de lo que se ha dicho en la divulgación taijetiana y esbaroniana. Por eso me atrevo a mencionarles Mm. esto, lo de las líneas ley. Así es que vamos a ver entonces las pirámides atlantes, ¿ya? Eh, que son, entre comillas, distintas a las pirámides de Egipto, pero hay algo en común con ciertas pirámides atlantes que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una ilustración que encontré con estos programas de inteligencia artificial. No es una fotografía oficial, que más quisiera yo, pero bueno, es para que ustedes ya empiecen a imaginar. Así es que ahí los voy a compartir en pantalla grande y decir que antes de ver, esto fue una escritura automática que escribí el 4 de julio del 2021. O sea, hace ya casi 2 años que yo tomé un cuaderno, un lápiz y quise ver en qué consistían las pirámides, cuál era su punto de unión y simplemente dejé que mi mano escribiera. Ahora veamos qué es lo que fue que escribió mi mano, ¿ya? Así que es bastante loco para la gente que no está acostumbrado a esto, pero es como canalizar, ¿ya? O sea, cuando ustedes tienen una información del éter, ustedes la bajan y la Mm. transcriben. Eso hice yo, ¿ya? Así que veamos esta transcripción. Entonces, lo que yo puse en aquel momento es que las pirámides atlantes estaban interconectadas a través de un complejo sistema eléctrico basado en las líneas ley de la Tierra, ¿ya? Recordar que la Atlántida no era una ciudad solamente, era un continente y a la vez una sociedad global que estaba manejada por los reptiles y otras razas, pero principalmente reptiles, ¿ya? Entonces, tenían construcciones por todo el mundo y estaban basados en las líneas ley como escribí acá. Dicho sistema está integrado tanto con la atmósfera como el interior del planeta, compuesto por distintos tipos de roca, flujo piroplástico y goho negro, que representan las principales arterias donde se desarrolla la vida planetaria. Cabe destacar que el Go negro se ha dicho en la divulgación taijetiana y esbaroniana que ustedes pueden revisar en esbaru.org, ahí siempre lo dejamos dentro de la descripción de estos videos, decir que el Go negro es como si fuera el petróleo, ¿ya? Entonces, no es cualquier petróleo, no es el petróleo superficial que se extrae de este planeta para su uso comercial, sino que es un petróleo mucho más al interior de la Tierra, ¿ya? De hecho, en la divulgación taijetiana y esbaroniana se menciona que el Go que se extrae y que nosotros conocemos como petróleo es un Go que no es de este planeta, sino que proviene de Tiamat. A propósito de lo que Mm. conversamos la semana pasada, que estalló el planeta Tiamat y no solamente esto se reflejó en el cinturón de asteroides, no solamente se reflejó en el posterior diluvio que llegó a las semanas o quizás meses después a este planeta, sino también en el petróleo que llegó acá, el Go negro, que venía muy cargado con el sufrimiento de muchos seres, sobre todo seres acuáticos, seres de origen siriano que habitaban Tiamat, y eso quedó plasmado en el Go negro. Por eso cuando uno extrae eso no es tan bueno, porque contiene mucho sufrimiento, porque la energía no se va, queda plasmada en algo, y específicamente en el Go negro. Bueno, pero hay un Go negro que lo tienen todos los planetas y que está muy al interior del nuestro. Y este Go es bastante positivo, ¿ya? Es el que no se extrae, sino que está muy adentro de nuestro planeta. Y son verdaderos ríos que hay debajo del planeta de este Go negro. Eh, Uno si lo asemeja a nuestro cuerpo humano, serían como nuestras arterias, venas, dendritas, etcétera, etcétera, que por ahí circula ese Go negro, que es la sangre del planeta, ¿ya? Lo vamos a llamar así. Entonces, cuando circula este Go negro,
tiene ciertas características que impulsan también al magma, el flujo piroplástico. Y esto a la vez influye en la magnetosfera de la Tierra. Por lo tanto, las superficies que están justo encima de estos ríos subterráneos de Goho Negro tienen eh, un sentido eléctrico distinto a su alrededor, ¿ya? Por eso que los antiguos buscaban estas líneas ley, porque ahí es más fácil, entre comillas, construir estas grandes edificaciones de piedra. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay cambios electromagnéticos que permiten elevar objetos que, para nuestro entender, son muy extremadamente pesados, como las piedras que hemos visto gracias a Elizabeth en esas diapositivas que vimos recién. Entonces, elevarlas es más fácil sobre estos territorios que pasan por las líneas ley, aparte del uso de tecnología extraterrestre, digámoslo así, digámoslo ya, era tecnología extraterrestre para elevar estas piedras. Ya, pero entonces las civilizaciones que llegaron a este planeta se fijaron, en primer lugar, las líneas ley. Y porque por ahí pasa las corrientes de Go negro, corrientes eléctricas, dicho sea de paso. Entonces, es como nuestra gran red eléctrica interna. Es como cuando uno ingresa a una casa, abre las paredes y se encuentran con todos los cables que están dentro. Bueno, esos son nuestros Mm, cables de la Tierra, ya ujú, el Go negro. Espero mm. que se haya entendido, pero Ah, sigamos sí. adelante. Entonces, en este sentido, el magma que compone el flujo piroplástico es el principal artífice de la polaridad negativa, mientras que la atmósfera representa la polaridad positiva. Y esto que yo acabo de decir por escritura automática, bueno, más bien leer, porque esto lo escribí en julio del 2021, lo investigué esta semana para ver si tenía algún asidero en la ciencia oficial, y efectivamente la atmósfera es entendida por los meteorólogos mayormente como polaridad positiva, ¿ya? Mayormente porque de repente cambia a polaridad negativa. Y bueno, ustedes saben, positivo con negativa genera las tormentas eléctricas y todo lo que vemos en nosotros con nuestros ojos, ¿cierto? Pero a nivel general, la atmósfera de la Tierra es una polaridad positiva, ¿ya? Mientras que el flujo piroplástico, lo que va debajo de la Tierra, bien caliente, es el flujo negativo. Y ahí tenemos ya el circuito eléctrico, positivo con negativo. Entonces, el Go negro es el responsable de condensar ambas cargas y de llevarlas a puntos clave planetarios para desencadenar la energía eléctrica necesaria para que se desarrolle la vida en la superficie. O sea, Ah, con esto quiero decir que influye en todos los organismos vivos que estamos tanto en la superficie como en las grandes galerías subterráneas. Nosotros somos electricidad. Eh, ¿Cómo se mm, manifiesta en nuestros cuerpos? Por nuestras neuronas. Nuestras neuronas son eléctricas y también nos permite llevar la sangre hasta los distintos rincones de nuestros organismos. Entonces, todo se basa en la electricidad. Las plantas con su fotosíntesis también. Entonces, están integradas a un gran circuito eléctrico que es el planeta mismo. Por eso las taigetianas y las baronianas tienen mucha razón. Nosotros estamos muy relacionados con este planeta y todos los seres vivos de todos los planetas están muy relacionados con el planeta mismo. O sea, no es fantasía lo que se muestra en la película Avatar, con el planeta Pandora, donde se muestran ahí a los protagonistas conectándose, así como que quien pesca su pelo, ¿cierto? Como el uy, pelo del Benja, lo enchufa ahí uy, a las plantas y se nunca la vi. interconecta, ¿cierto? Es como algo poético, pero no, no es Eso algo hago. poético, es algo real. Nuestro planeta tal cual es así. Ustedes pueden ver en Netflix, se lo recomiendo. Hay un documental que habla sobre la red que tienen las plantas y los hongos que por debajo de la superficie se van conectando Sí, los unos con los otros. sí, sí, sí. Entonces, cuando yo leí esto que escribí, dije, esto sí tiene sentido. Y por eso que seguí entusiasmado con seguir escribiendo de manera automática. Pero sigamos. Entonces, estos avances tecnológicos fueron traídos directamente desde las Pléyades,
especialmente de la sociedad Atlante de Atlas y otras civilizaciones próximas como Taygeta y los Engan de la estrella Electra. Y aquí estoy generalizando porque participaron más civilizaciones, por lo que sabemos, de la divulgación taygetiana y esbaroniana en la construcción de las pirámides. Ahí se dijo dentro de la divulgación que las pirámides fue como una obra entre muchas civilizaciones, cada una aportando con sus propios conocimientos, ¿ya? Eh, También puedo decir que fue como una forma de apoyar en la red eléctrica que se había perdido durante las guerras de Tiamat, donde sufrimos grandes calamidades, que fue lo que comentamos durante la semana pasada. Entonces, estas pirámides de Gizeh sí ayudaron a restablecer un poco el tema eléctrico, pero ya toda la red de pirámides estaba bastante por el suelo, por decirlo de algún modo, porque ahora vamos a ver cómo terminaron muchas de estas pirámides que teníamos antes de los tiempos de, entre comillas, el diluvio. Pero antes de eso decir que las pirámides estaban compuestas principalmente de piedras y de adobe, que se utilizaba como relleno para aislar las cargas eléctricas. Las piedras eran de cuarzo y teodorita principalmente. Todas estaban alineadas con el norte magnético, que por aquel entonces se hallaba en una región próxima a la tierra de Baffin en Canadá. Bueno, aquí decir que sí, efectivamente hay piedras distintas que las que se utilizaron en Gizeh, al menos en Gizeh, por lo que nos comenta Elizabeth y por lo que se sabe, están las piedras calizas, están otro tipo de piedras que son bastante duras a la hora de tratar. Ese otro gran enigma de las pirámides es Ujú. cómo hicieron esos cortes tan perfectos de piedras extremadamente duras, ya que no, eso no puede ser cortado por herramientas de cobre, como dicen No. los historiadores, claramente. Mm, Entonces, bueno, al menos según mi escritura automática, las atlantes, las que son algo distintas a las de Egipto, eran más de cuarzo y teodorita, ¿ya? Y en lo que hoy es la actual Bermudas, ¿ya? La isla Bermudas, se encontraba la base de la sociedad atlante con sus principales pirámides, todas en base agua, enriquecidas con colágenos naturales. Bueno, los colágenos tienen que ver con las proteínas. Yo llegué a escribir, lo repito, sin ser un gran biólogo, simplemente lo escribí, ahora me enteré que los colágenos tienen que ver con las proteínas del organismo, pero imagínense aguas enriquecidas con colágenos naturales, es decir, organismos vivos que estaban dentro del agua. O sea, no es solamente el H2O que entró a las cámaras subterráneas de las pirámides, que también la sociedad Atlante construyó pirámides en base a agua, ¿ya? Entre paréntesis, la sociedad Atlante construyó pirámides en base a agua y en base a mercurio líquido. Mercurio líquido que lo va a explicar Benja con mayor detalle. Entonces, tenemos estos colágenos naturales que algo tendrán que hacer para la electricidad, ¿cierto? Algo tendrá que ser. Espero llegar en algún momento a seguir escribiendo sobre todo esto, porque esto es solamente como recién abrir una carpeta investigativa y yo leí como el resumen. Eso a mi entender fue lo que me sucedió en julio del 2021. Entonces, acá decir, dicha agua alimentaba las bobinas que redirigían la electricidad natural de las líneas ley a la atmósfera y que era potenciada por las piedras antes descritas o mencionadas. Y estas pirámides se encuentran bajo el océano Atlántico. Entonces, a mi entender, en la actualidad, considero yo que hay una red global de electricidad que es natural de este planeta y que nos permite vivir como organismos vivos. ¿Ya? Eso es lo que ya sabemos. Pero la gracia de las pirámides es que potenciaron esta red eléctrica a tal nivel que la gente podía utilizar artefactos eléctricos sin enchufarlos a ningún lado, ¿ya? Es como parecido, no sé si ustedes vieron uno de los últimos videos de Marias Baru con respecto a los vehículos eléctricos que utilizan en Taygeta, que Ah, en cuanto a la sí. forma son muy similares a los nuestros. ¿Quién diría que una sociedad tan avanzada como Taijita, que nos lleva 850.000 años de tecnología, utilicen vehículos como los nuestros en cuanto a fisonomía, pero en cuanto a tecnología, son eléctricos sin las baterías que nosotros tenemos, que en realidad son paupérrimas, Sí. muy malas. En cambio, ellos utilizan la energía del éter.
potenciado por las pirámides. Entonces, todo planeta que se aprecie de tal, con una muy buena civilización, va a tener pirámides. Entonces, esto yo se los digo porque sé que en Sidonia, que es una zona de Marte, se encontraron pirámides, ¿cierto? Eso también está dentro de Mm. las locas teorías de la conspiración de que Marte hubo una gran civilización que tenía pirámides. Y por lo que sabemos de la divulgación taijetiana y esbaruniana, sí había lirianos en Marte, pero todos perecieron, si es que no todos, bueno, o la gran mayoría, durante este conflicto de Tiamat que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, volviendo a todo esto, la sociedad Atlante tenía pirámides claramente por todo el planeta, tenía pirámides en base a agua, tal como las pirámides de Egipto, pero también tenían pirámides escalonadas y estas estaban ubicadas en América, que es lo que vamos a ver con Benjamín, ¿ya? Pero a lo que iba a ir yo, lo que estamos viendo en pantalla, en la parte baja, es una representación de sonar que se mostró en los medios de comunicación de todo el mundo a propósito de un descubrimiento que se hizo en el mar de Cuba. Yo lo estuve viendo, seguí las coordenadas y está justo al oeste de Cuba y a la altura, si uno sigue una línea oblicua, va a llegar a Cancún. Entonces, nuestros amigos mexicanos siéntanse orgullosos porque frente a Cancún, pero más cerca de Cuba, están estas pirámides que están sumergidas y son, según lo que yo investigué por internet, son pirámides que incluso pueden ser más grandes que las propias pirámides de Egipto, o sea, de un tamaño descomunal, enorme, todo un circuito. Bueno, ahí lo del circuito también lo va a explicar el Benjamín. Pero decirles que lamentablemente por todo lo que pasó en este planeta hace 12.500 años, se perdieron muchas pirámides. Y lo que ustedes ven arriba, el Triángulo de las Bermudas. ¿Quién diría que antes de la divulgación taijetiana uno siempre anda mirando documentales del Triángulo de las Sí, sí. Bermudas? Yo había, ¿Qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se pierden ¿Qué tantas pasa? cosas? Sí. Y también había visto una película que se llama El Triángulo, que era muy buena porque mostraban a gente que se había perdido dentro de un barco, dentro de las aguas del Triángulo de las Bermudas, y después volvió a Estados Unidos. Claro, se perdieron en el año 1943 y volvieron en 1983, 86, no me acuerdo, pero pasaron como 40 años. Mm. Y ellos se percataron porque sus vestimentas eran muy raras, veía a la gente muy rara de los años 80, ¿qué está pasando? ¿Por qué se visten así de raro? Y ahí descubrieron que ellos se habían metido en el Triángulo de las Bermudas y querían volver. Entonces ahí se hizo todo un experimento según la trama en la película, muy interesante, muy entretenido. Por lo que sabemos de la divulgación taijetiana y esbaroniana, lo que pasa es que estas pirámides que se hundieron y que están dentro del triángulo siguen funcionando. Claro. O sea, pero funcionan de manera defectuosa sin que nadie las regule. Antes estaban reguladas. Claro, Entonces, Claro, cada hacen de las cierto suyas. tiempo están siguiendo haciendo de las suyas. Entonces, Ya. cada cierto tiempo, desconozco el intervalo, pero cada cierto tiempo emiten Sí. pulsación electrónica hacia arriba y con el contacto del agua se expande solamente en esta zona. Entonces, lamentablemente, la gente que llega a cruzar el Triángulo de las Bermudas por esa parte, no es que llegue a otro planeta, sino que Claro. por un tema de frecuencias vibratorias que están reinando en el lugar, puede ser que aparezcan ahí mismo, pero en otra época. ¿Se imaginan ustedes Pero, navegando ahí en un yate pero, frente a la Florida y de repente dicen, ya, vamos a volver a la Florida y después cuando llegan, en vez de Miami, van a encontrar como las oh, construcciones de unos indios, unos aborígenes americanos, claro, y que los qué quedan mirando? peligroso. O no, Se van. eso Sí, sería era, terrible. o un panorama post-apocalíptico, así como que saltaste al futuro. Oh, Puede ser, qué puede ser. nervio. Sí, pues de Y hecho son pensar que portales y pasa de como, verdad. claro, y como dice Víctor, como eso no está controlado, entonces no hay una frecuencia que te lleve específicamente a otro lugar por esos portales que se Claro. generan casi naturales ahí. Exacto. Entonces, Y pérdidas. tú muy bien lo dijiste, casi naturales, porque ahí está la intervención inteligente. Exacto, exacto. Muy probablemente de Atlantes, como lo estaba mencionando.
Y bueno, así termina el texto yo. Las otras pirámides se encuentran distribuidas por todo el orbe, aunque las principales están en Namibia, Bután, Camboya, México, Perú y Bolivia. Hay otras en Chile, y aquí me estoy tirando a la piscina, como decimos acá en Chile. Hay otras en Chile, aunque no han sido descubiertas oficialmente, porque se encuentran algo deterioradas por la acción del viento de De Atacama. Atacama. ¿Ya? En algún Mm, momento voy a publicar dónde podrían estar. Lo tengo en un texto, pero eso lo voy a publicar más adelante. Solamente aquí hice como un approach, una aproximación. Parecería un cerro, ¿o Podría no? parecer un cerro, Como un sí, podría. cerro y uno dice, Claro, y ¿no? dice, oye, el cerro Entonces, para ¿cómo? raro, Va ¿cierto? extraño, pero a ver, ¿cómo se vería? Se vería Cubierto como un con... cerro, o sea, se vería como cualquier otro cerro, ¿no? Nos De podría hecho, pasar como los chinos. claro, de hecho no sé si han visto, me imagino que sí, o los amigos que nos están siguiendo, si han visto fotos antiguas, por ejemplo, cuando encontraron Machu Picchu o otros lugares. De hecho, muchas construcciones que están en la selva generalmente están absolutamente tapadas con materia orgánica y con árboles. Entonces, Sí, si uno llega al lugar, a no ser que lo vea desde un ángulo que se note demasiado que es una pirámide, uno piensa que es un cerro. De hecho, ya, con Víctor hemos hablado ¿verdad? otras veces de sospechas que tenemos de cerros en otros lugares, como por ejemplo la subida a la pirámide, el cerro ¿En Mercache que Santiago? tengo acá cerquita. Sí, Claro, claro. Sospechas de teorías locas que se nos ocurren también. Pero Claro, no es de extrañar que, o sea, puede ser. si yo me encontré unos dólmenes en el sur, perdido, que no tiene idea nadie de lo que es, y nadie me supo decir qué lo que era, ¿por qué no podrían haber pirámides en varios Mm, lugares y estar mm, completamente tapadas, o lo que quede de ellas? Lo interesante sería a lo mejor hacer esta investigación con muones que decía Elizabeth, para ver qué hay abajo, porque generalmente hay dooms y hay instalaciones de otro tipo. claro, Probablemente las autoridades ya estén al tanto y no quede nada, pero en una de esas no. claro. Qué bueno que mencionaste la palabra muón, Benjamín, porque puede Mones. haber una confusión. Según la divulgación tahitiana y esbaroniana, la palabra muón, utilizada por los científicos de la Tierra, hace No alusión es. a lo que dice Elizabeth. Pero para la divulgación tahitiana y esbaroniana, los muones tienen que ver con otra cosa. Tienen que ver justamente con el espacio y el tiempo, ¿ya? Porque son partículas que bueno, no son partículas, son como ondas, están como en la frontera entre partícula y onda, Mm, ¿ya? Entonces, ya, ¿qué ya, ya, permite ya. hacer los muones? Permite la comunicación entre las naves, permite la comunicación también desde una nave a un Mm, planeta, porque no viajan, no viajan así como de un punto X distante a otro punto X distante, ¿ya? Sino que por frecuencias cambia su frecuencia de su origen, ¿cierto? De lo que está constituida y pum, se va hacia otro origen, ¿ya? Entonces se manifiesta en otra parte. Entonces es ya. similar a cómo viajan las naves espaciales, ¿ya? Que por lo que sabemos de la divulgación tahitiana y esbaroniana, simplemente cambian su frecuencia, van de a poquito, ¿cierto? Hasta que finalmente se manifiestan en el lugar de destino. Lo mismo pasa con estas partículas ondas que son los muones, ¿ya? Pero el entendimiento tahitiano, ¿ya? Distinto Mm, a los de los científicos de la Tierra. Entonces, esto responde a la gente que desconoce cómo es posible que se puedan comunicar desde la nave Toleka, que está girando alrededor de la Tierra, en órbita, con el planeta Temer en Taijeta. Es a través de los mones. Y a través de los mones pueden llevarse algunos objetos. Por ejemplo, tú dices, oh, se me quedó la billetera en la casa, ¿cierto? ¿Cuánta gente le puede haber pasado? El celular, las llaves. Entonces, tú hablas por Moon con la persona que está en tu casa y le dices, oye, mamá, ya. ¿me puedes mandar la billetera que se me quedó en la casa? No te preocupes, hija, yo te la mando. Pum. Y ahí te manda por mones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le hacen con objetos Hormonas. pequeños. Por objetos pequeños se pueden Ah, mostrar por mones. Esto solamente como un paréntesis para que no haya una confusión, sobre todo con la gente que claro, sigue la divulgación sí, es verdad. tahitiana y esbaroniana. Pero sí, tiene razón Elizabeth en ese sentido, que efectivamente es así como los científicos llaman a estas Aquí, partículas claro. que Sí, van viajando y que nosotros vamos viendo, ¿cierto? O sea, las podemos medir,
Yo me acuerdo que incluso se hizo un experimento que era el experimento Aurora en la Antártida para descubrir ese tipo de partículas que no es fácil dar con ellas. Pero bueno, ahí vamos a seguir hablando sobre estas pirámides, saludar a la gente que va apareciendo a esta hora. Ahí tenemos a Magdalena Estelar, que siempre nos saluda. Ya saludamos a Exion. Está por ahí Lida Huertas. Saludos Sandy, que por ahí estoy viendo a Sandy. Y a toda la gente que está conectada a esta hora a través de nuestra señal, iba a decir yo. Bueno, nuestra señal de YouTube. Señal Mon. La señal Mon. La señal Mon. Ahí estamos todos conectados. Todos conectados.